¿Sabías esto de las ranas? Existen ranas que parecen hechas de cristal. Las ranas de cristal son famosas por ser transparentes. Eso quiere decir que puedes ver cómo les late el corazón y cómo funciona su organismo. Por lo general son de color verde lima y su zona abdominal es transparente. Además son muy pequeñas, con un tamaño de entre 3 y 7 centímetros de longitud. Puedes encontrar más de 60 especies diferentes en las selvas tropicales de América del Sur y América Central. Son especiales porque se encuentran casi exclusivamente en rocas en el entorno de las cascadas, donde el agua corre y las superficies resbaladizas ofrecen cierta protección contra los depredadores. Su color verde grisáceo y piel semitransparente las hacen casi imposibles de detectar. Como resultado, se sabe poco sobre su comportamiento de apareamiento y reproducción. ¿Sabías esto de las espinacas? Las espinacas tienen mucho hierro, o eso es lo que dicen, pero la verdad es que no tanto como nos ha hecho creer la increíble fuerza de Popeye, moldeada a base de latas y latas de ese hierro en forma de espinaca. Entonces, ¿por qué se difundió tanto esta idea de que las espinacas tienen mucho hierro? Bueno, más que nada fue un error de transcripción que cometió la secretaria que se encargó de escribir los datos finales de la investigación de un científico estadounidense. Ella colocó mal la coma de los decimales en el informe final, y fue así como las espinacas salieron con 10 veces más hierro. Escribió 30 miligramos en vez de 3. Para hacer una comparativa de lo tan equivocados que hemos estado, alimentos como el huevo, las lentejas o incluso el azúcar tienen más hierro que las espinacas. ¿Sabes cómo nació la expresión gato encerrado? Todos sabemos a lo que nos referimos con la palabra gato, pero no siempre fue así. En el siglo XVII se puso de moda la palabra gato para hacer referencia a una pequeña bolsa con dinero, lo que hoy en día conocemos como cartera o monedero. Era habitual que muchas personas llevaran sus gatos escondidos entre la ropa o lo guardaran en algún lugar de su casa. Los ladrones de aquel tiempo, cuando asaltaban las viviendas, corrían en búsqueda de esos popularmente famosos gatos que en algunas ocasiones contenían mucho dinero. Para evitar que esto sucediera, las personas trataban de colocarlos en los mejores escondites. Así que, sabiendo esto, resulta fácil saber por qué hace alusión a algo que se encuentra oculto o es un secreto. Si el simple hecho de tomar agua del inodoro te es impensable, entonces probablemente no te haga muy feliz escuchar que el hielo que utilizan en muchos restaurantes de comida rápida contiene más bacterias que el agua del inodoro. Un estudio británico concluye que el hielo de 6 de cada 10 restaurantes tiene más bacterias que el agua del retrete. Entre los restaurantes analizados, se encuentran cadenas de hamburgueserías, la del Payasito y la del Rey, la cadena de pollo frito del Coronel, y el café da la famosa Sirenita. Estas 4 tiendas tuvieron niveles lo suficientemente altos como para ser considerados un riesgo higiénico. Estos resultados se deben a que limpian más los baños que las máquinas de hielo. El hecho de que las personas no se estén enfermando es la prueba de que el cuerpo está preparado para manejar este tipo de ataques infecciosos. El pino longevo, tal y como su nombre indica, es una especie de pino sorprendentemente viejo. Existe un ejemplar en las montañas de Nevada, que se cree que es el organismo no clonado viviente más antiguo del planeta. Se estima que tiene 4.845 años. Se lo conoce como Matusalén y su localización exacta es un secreto para protegerlo. Gracias a los intempestivos vientos, su tronco se fortalece y forma una gruesa capa de resina que los protege de la putrefacción y de parásitos u hongos. Así que, según los expertos, Matusalén es un pino torcido, enredado en sí mismo, un árbol que parece más muerto que vivo, una suerte de escultura natural. ¿Sabías qué? El olor que produce el aro titán es tan desagradable que se le conoce como la flor cadáver. Aunque parezca una flor, no lo es. Lo que parecen ser pétalos es en realidad una única hoja. Tiene muchas peculiaridades, entre las que destacan su tallo grueso y subterráneo que pesa más de 50 kilos y su única hoja, que puede alcanzar los 6 metros de altura. El objetivo de esta maravilla natural, originaria de los bosques húmedos del oeste de Sumatra, es atraer insectos como el escarabajo y las moscas de la carne. El fétido olor que desprende la planta hace que se convierta en el lugar ideal para que esos pequeños carroñeros se encarguen del intercambio de polen necesario para su reproducción. Su floración es un gran acontecimiento, miles de curiosos se reúnen para observar el asombroso espectáculo. Florece cada 6 años aproximadamente y dura tan solo un par de días.
¿Sabías de dónde viene la frase tocar madera? Es una frase muy típica que se usa para no tener mala suerte o cuando queremos evitar un mal augurio. En definitiva, tocando madera distanciamos todo lo malo, deseando que todo vaya bien. ¿Pero de dónde proviene? Existen dos versiones del origen. La primera dice que esta expresión proviene de paganos, que tenían la creencia de que en los árboles habitaban hadas y otros seres fantásticos y místicos que con su ayuda se podía atraer la buena suerte. Con esto las personas empezaron a creer que si tocaban la madera de los árboles y pedían un deseo, este se les iba a cumplir. La segunda versión, la cual fue tomada por los cristianos, indica que el acto de tocar la madera evita la mala suerte, pues se creía que al hacer esto también se estaba tocando la madera de la cruz de Jesús y por lo tanto, esta acción ofrece la protección de Dios. ¿Sabías esto de los huevos? Mientras más vieja sea la gallina, los huevos serán más grandes, pero la cáscara será cada vez más débil. Un dato que pocos saben, pero después de escucharlo te sonará algo obvio, es que las gallinas blancas ponen huevos blancos y las de plumas cafés ponen huevos cafés. También las yemas varían de color, los colores dependen de la alimentación. Una gallina que come trigo y cebada tendrá una yema más clara que una que come maíz. La gallina doméstica es el ave más abundante en la tierra, hay alrededor de 20 billones de ellas en el mundo y durante un año una gallina puede llegar a poner hasta 300 huevos, esos son muchos huevos. ¿Sabías esto de los piratas? El primer caso documentado del parche en el ojo corresponde al pirata Rame Bien, en el siglo XVIII. El temido corsario habría perdido un ojo en la batalla, según los ingleses que documentaron sus hazañas, pero lo cierto es que el hecho de que los piratas usaran parche no tiene nada que ver con la falta de ojos. El parche tenía una función distinta, los corsarios se tapaban un ojo con el fin de adaptarse mejor a los cambios bruscos de luz. Por ejemplo, al entrar en la bodega de los barcos. Nuestras pupilas tardan poco en adaptarse al pasar de la oscuridad a una mayor cantidad de luz, pero el proceso inverso puede llevar hasta 25 minutos. Eso es demasiado tiempo en una batalla. Una manera más rápida es llevar siempre un ojo tapado y cambiar el parche de lado al adentrarse en la oscuridad. Este es Oymyakon, un pueblo de Siberia en Rusia con solo 500 habitantes, considerado el lugar más frío del mundo. La temperatura promedio es de entre los -45 y -50 grados centígrados. Quienes viven allí se ven obligados a pasar la mayor parte del tiempo encerrados, ya que en los días de invierno las horas de luz son solo 3. Este pueblo es tan frío que el piso siempre está congelado y por eso es que la gente solo come carne. Sus vestimentas son hechas con piel de zorro u oso y siempre llevan lentes oscuros. El récord histórico de frío se registró en 1926, con una temperatura de -72 grados centígrados y normalmente durante los largos 9 meses de invierno, el termómetro marca por debajo de los 50 grados bajo cero. ¿Sabías esto del planeta? Pensarás que el principal pulmón del planeta son los bosques y selvas, y quizá en especial la selva amazónica. La verdad es que son entes imprescindibles para la vida en la Tierra, pero sin embargo los verdaderos pulmones del planeta están bajo el agua. Entre el plancton, corales y demás organismos que viven en el océano se produce entre el 75 y 85% del oxígeno que respiramos y absorbe el 25% del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Por esa razón, cualquier cambio que afecte al delicado equilibrio en los mares sería catastrófico para nuestra forma de vida en la Tierra. ¿Sabías que no todo tu cuerpo es tuyo? En el cuerpo humano hay una bacteria por cada célula, el número te va a sorprender, son 39 billones, esa es la cantidad de bacterias que viven dentro de nuestro organismo, pero como ellas son significativamente más pequeñas, pesan menos. En total, los 39 billones equivalen a 1 o 2 kilos de nuestro peso. Estas bacterias cumplen funciones muy importantes, como ayudar a la digestión o al sistema inmune. El intestino es donde se concentran más bacterias. Dentro de este universo de billones, la variedad de estos microorganismos es inmensa. Para ellas, es como si nosotros fuéramos un planeta con diferentes climas y ecosistemas. Las que están en la nariz, por ejemplo, son húmedas, como la selva tropical. Aquellas que se encuentran en el antebrazo son secas, como un desierto, todas adaptadas a vivir en nosotros.
Es muy común que las galaxias choquen e interactúen unas con otras. De hecho, se cree que las colisiones y uniones entre galaxias son uno de los principales procesos en su evolución. La mayoría de las galaxias han interactuado desde que se formaron, y lo interesante es que en esas colisiones no hay choques entre estrellas. La razón es que el tamaño de las estrellas es muy pequeño comparado con la distancia entre ellas. En cambio, el gas y el polvo se interactúan de tal manera que incluso llegan a modificar la forma de la galaxia. La fricción entre el gas y las galaxias que chocan produce ondas de choque, que pueden a su vez iniciar la formación de estrellas en una región dada de la galaxia. Como dato interesante, dentro de 4.000 millones de años, la Vía Láctea, nuestra galaxia, chocará contra Andrómeda, nuestra gran vecina en espiral. Los seres humanos estamos hechos de átomos, miles de millones de ellos, pero los átomos en sí están hechos casi todos de nada, puro espacio vacío. Aparte de los electrones, los protones y los neutrones, los átomos son de hecho un 99,9% de espacio vacío. Un ejemplo sugiere que si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, las partículas en sí serían mucho más pequeñas que las pelotas de tenis, se mantienen unidos solo por ondas y fuerzas atómicas. Si de alguna manera eliminaras el espacio entre todas estas pequeñas partículas en el átomo, serían aún más pequeñas. De hecho, se ha dicho que sin este espacio, todos los átomos de todas las personas del mundo podrían caber en una cuchara. ¿Alguna vez te has sorprendido cuando, en un día caluroso, te has lanzado a lo que debería ser una piscina de agua tibia y en realidad estaba helada? Hay una razón científica para este fenómeno. El agua, aunque esté exactamente a la misma temperatura que el aire, siempre se siente más fría. Esto se debe a que el agua conduce mucho mejor el calor que el aire, que en realidad es un aislante térmico. El aire es mucho menos denso que el agua, lo que significa que los átomos que contiene están más separados. En consecuencia, la energía térmica no puede atravesar el aire tan fácilmente como lo hace con el agua. ¿Sabías que? Después del oxígeno, el carbono es la molécula más común del cuerpo. Esto no debería ser tan sorprendente, ya que esta sustancia, que deberías conocer por la tabla periódica, es una de las más abundantes del planeta y los científicos la conocen desde hace miles de años, ya que sin el carbono, los seres vivos como los conocemos no existirían, ya que toda nuestra biología está basada en carbono. El carbono tiene millones de usos diferentes, desde el hidrocarburo que se usa en la gasolina hasta el polímero que se usa para fabricar plástico. Lo interesante es que, con el carbono que hay en tu cuerpo, se pueden hacer casi 9.000 lápices. A 10 kilómetros de la costa de Reino Unido, sobre las aguas del Mar del Norte se alza lo que a primera vista pudiera parecer una simple plataforma flotante, pero nada más lejos de la realidad. En la instalación conocida como la Torre Raffs y de tan solo 550 metros cuadrados, se ha proclamado el Principado de Sealand, que defiende su soberanía independiente, lo que lo convierte en el país más pequeño del mundo. Pero ¿cómo fue que una plataforma se convirtió en un país? Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico construyó varias islas fortaleza como esta en el Mar del Norte para defender sus costas de los invasores alemanes, pero algunos de estos fuertes, como es el caso de la Torre Raffs, fueron construidos ilegalmente en aguas internacionales. De este modo, desde el punto de vista jurídico, la fortaleza constituye un territorio extranacional. Bajo esa premisa, en 1966, Roy Bates, un comandante del ejército británico, decidió ocupar la Torre Raffs para continuar un proyecto de una emisora de radio pirata que el gobierno del Reino Unido había vetado. Aunque finalmente y tras consultarlo con sus abogados, optó por declarar esta isla fortaleza el estado independiente de Sealand, alegando que era tierra de nadie. Así, el 2 de septiembre de 1967, Roy realizó el acta de independencia, declaró el Principado de Sealand y se trasladó allí con su familia y varios amigos. El gobierno británico rápidamente destruyó el resto de los fuertes ubicados en aguas internacionales y amenazó a los habitantes de Sealand para que evacuasen la plataforma. Sin embargo, cuando el caso llegó a los juzgados, el juez concluyó que los tribunales del Reino Unido no tenían jurisdicción sobre ese territorio extranacional. Actualmente, es Michael, el hijo de Roy, quien gobierna la micronación a título de príncipe. Sin embargo, ningún país reconoce formalmente a Sealand como un estado, pero eso no ha evitado que sea un país próspero. Actualmente su economía se sostiene con la pesca y la venta de varios artículos.
podrás adquirir desde una taza hasta un título de conde, lord o sir. A más de 50 años de su independencia, han llevado las cosas muy en serio, tomando en cuenta que tienen moneda, el dólar silándico, y en caso de querer ingresar al país, se necesita hacer los trámites correspondientes con su aduana, aunque actualmente no recibe extranjeros. Sealand cuenta con 300 ciudadanos reconocidos en el mundo. Tiene un equipo de fútbol, los Seals, que, aunque no están afiliados ni a FIFA ni a UEFA, por lo cual sus partidos no son reconocidos como oficiales, cumplen con el objetivo de socializar y divertirse. También tiene su bandera en la cumbre del monte Everest, de la mano del alpinista Kenten Cool. Así que si algún día quieres ser rey, no pierdas la esperanza, siempre hay posibilidades. ¿Por qué saludamos de mano? ¿Es demostración de fuerza, o acaso es por comodidad o cortesía? Para conocer la respuesta debemos remontarnos a los orígenes del hombre. Los perros se olfatean, los gatos se rozan sus narices y los humanos se aprietan la mano. Según se piensa, así es, esto en base a unos estudios realizados en Israel. Científicos del Instituto Weizmann explican que saludábamos para recoger muestras de aroma de la otra persona, que nuestro cerebro procesa de forma automática. Cuando reconocer olores ya no fue tan necesario, se daban la mano a modo de conocer su estatus dentro de un grupo, de forma que, con la sensación táctil de la piel de sus dedos, podrían leer las callosidades del otro y distinguir si era un cazador-recolector o un agricultor. Hoy en día es solo una formalidad que se preserva por tradición. ¿Qué tan grande es Plutón? Bueno, para saber qué tan grande es, basta que te diga que Rusia es más grande que Plutón. Nos basamos en las medidas de ambos. Rusia mide 17.13 millones de kilómetros cuadrados, mientras que se estima que la superficie de Plutón es de 17 millones. Así que técnicamente Rusia es más grande que Plutón, pero aún falta la parte difícil, viajar hasta Plutón para medirlo con exactitud. Si Plutón fuera una persona, estaría muy decepcionada. Primero le dicen que ya no es un planeta y ahora nos enteramos de que Rusia es más grande, así que Rusia está más cerca de ser un planeta que el mismo Plutón. ¿Sabías que la araña marina no bombea sangre con el corazón, sino con el estómago? A diferencia de otros animales, los picnogónidos, mejor conocidos como arañas de mar, bombean sangre y oxígeno a todo su cuerpo con el impulso de sus intestinos. Las arañas marinas tienen corazones, pero son débiles, incapaces de bombear sangre fuera del tórax. Así que estos pequeños amiguitos utilizan su estómago como corazón. El sistema digestivo de estos curiosos animales es grande, y sus conductos llegan incluso a los extremos de sus largas patas. Las arañas aprovechan las contracciones del aparato digestivo para mover al mismo tiempo la hemolinfa que las rodea. ¿Por qué el grifo se llama grifo? El grifo era un antiquísimo animal mitológico que ya aparecía referenciado en algunas esculturas y dibujos de hace unos 3500 años. Muchas fueron las culturas que sintieron auténtica fascinación por esta criatura, con cuerpo de león y cabeza de águila. No es difícil encontrar todo tipo de decoraciones en su honor. Incluso la utilizaban para decorar la salida del agua en las antiguas fuentes. Esto fue lo que dio lugar a que con el tiempo, a esa parte del caño por la que manaba el agua se le llamase como a la criatura mitológica, grifo. Lo demás solo fue una coincidencia, el lenguaje popular se encargó del resto. Desde entonces a las llaves de paso que regulan la salida de agua se les llama grifo. Si creías que los tiburones gigantes habían dejado este mundo hace millones de años, es porque todavía no conoces a este tiburón. Este es el increíble tiburón peregrino, habita en los mares de casi todo el mundo, y su peso es más o menos de 6 toneladas, y tiene una longitud de entre 6 y 8 metros. Este tiburonzote es considerado el segundo pez más grande del mundo, solo detrás del tiburón ballena, especie con la que comparte su peculiar manera de alimentarse. Van nadando por ahí con la boca abierta para atrapar plancton, y filtran el agua por medio de sus branquias. La manera en la que nadan y su anatomía le da al tiburón peregrino una forma de cono. Aunque sabemos muy poco de su comportamiento, algo es seguro: a pesar de su intimidante tamaño, el tiburón peregrino no representa un peligro para el ser humano. En general se conciben como animales solitarios, pero se han identificado grupos de hasta 100 de estos. Otra de las cosas extrañas de este tiburón es que desaparecen en invierno. Antes se creía que era porque hibernaban y se escondían muy bien,
pero ahora se sabe que permanecen más o menos activos durante todo el año, pero en temporada de frío se adentran en aguas abismales y ahí se alimentan de grandes concentraciones de plancton en zonas muy profundas. Otro dato curioso extra es que su hígado representa el 25% de su peso y les ayuda a flotar. Se encuentran a menudo cerca de las costas. Los peregrinos son un objetivo frecuente de los ecoturistas, pues son vistos comúnmente en la superficie y además son muy tolerantes con la presencia del hombre. Su enorme tamaño los convirtió en el pasado en animales altamente rentables para los barcos de pesca comercial. Tan solo uno de ellos puede generar hasta 1 tonelada de carne y 400 litros de aceite, y su hígado se cree que es rico en vitaminas por su enorme tamaño. Por su gran persecución y explotación en el pasado, los tiburones peregrinos están ahora protegidos por las leyes en la mayoría de los países. Extraño, ¿verdad? Aunque parece ser el simbionte, realmente es solo un gusano bastante raro. Se llaman turbelarios o gusanos planos. Hay muchos tipos diferentes, son más de 4.500 especies, pero todas y cada una de las variantes son igual de raras. La mayoría de las especies son de agua y se cree que al menos 2/3 partes son parásitos, como las tenias. La superficie de los turibularios está recubierta por glándulas que secretan sustancias para la adhesión y para envolver las presas, y para infortunio de algunos moluscos e insectos, son carnívoras. Los gatos son verdaderamente irresistibles, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué son tan adorables? Bueno, se le conoce como neotenia. Es una serie de características que hace que los animales conserven características de cuando eran cachorros. Ojos grandes, orejas redondeadas, movimientos inestables, forma de cuerpo suave y una cabeza grande comparada con el cuerpo, son solo algunas de las características que la selección natural ha acentuado. Ellos, al igual que los perros, lograron conservar su especie gracias a estas características. Por ello, el suave pelaje del gato, sus maullidos y gemidos similares a los de un niño, incitan a los humanos a cuidarlos. De hecho, justo cuando vemos a un gato haciendo algo agradable, nuestro cerebro nos pide que lo protejamos y al mismo tiempo libera dopamina, es decir, la hormona del bienestar. El objeto proveniente del espacio de mayor tamaño que se ha encontrado es una gran piedra de hierro de 60 toneladas, es tan grande que nunca se ha movido de donde cayó. Cuando los meteoros caen a la Tierra, la atmósfera destruye a los más pequeños y los más grandes se pulverizan al chocar con la Tierra, pero unos cuantos quedan intactos. Como es el caso del meteorito Ova, que cayó en el desierto de Namibia y que pesa 66 toneladas. Este meteoro cayó hace 80.000 años y fue descubierto en 1920, pero, debido a su inmenso tamaño, nunca se movió de donde cayó. El objeto fue descubierto sin querer por el dueño de la granja Ova, quien al estar arando la tierra se topó con esta gran piedra metálica. A pesar de su tamaño, el meteorito no dejó ningún cráter de impacto, cuestión que los científicos todavía están tratando de explicar. ¿Sabías que el peso de una nube puede ser de 500 toneladas? Pero como a la gente le cuesta hacerse una representación mental de esas cantidades, si representamos ese peso con elefantes sería el equivalente de 100 elefantes. ¿Pero cómo es posible que una nube que flota es tan pesada? El detalle está en lo inmensas que son. Cada metro cúbico de nube puede contener, de media, medio gramo de agua. Las dimensiones de un cúmulo de este tipo suelen ser de 1000 metros de largo, por 1000 metros de ancho y 1000 metros de altura. Por tanto, se aproxima al volumen de un cubo de 1000 millones de metros cúbicos. Puede contener, en este caso 500.000 kilogramos. Una nube de tormenta bien cargada de lluvia y granizo puede llegar a pesar hasta 1 millón de toneladas. En México y en muchos otros países se pinta la parte inferior de los árboles de blanco. Esto sucede en parques, plazas y otros lugares públicos. ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, esto nació hace mucho tiempo y su uso se deformó bastante hasta terminar usándolo como método antiplagas en nuestros días. Pero, resulta que la pintura en los troncos nada tenía que ver con las plagas. Los árboles se empezaron a pintar de blanco en las épocas de la colonia cuando la gente se transportaba a caballo y no había suficiente visibilidad por las noches. Por eso, con que hubiera un poco de luz de luna el color blanco resaltaba y la gente a caballo no chocaba con los árboles. ¿Sabías qué?
La palabra taco proviene del náhuatl, tlaco, que significa mitad o en el medio, refiriéndose a la forma. El verdadero origen del taco no se conoce, pero se cree que fue creado en el México prehispánico. Se cuenta que era Moctezuma quien utilizaba de cuchara las tortillas hechas en piedras calientes, formando algo parecido al taco que conocemos hoy en día, y desde mucho antes de eso, la forma como enviaban la comida a los hombres que trabajaban todo el día en el campo, era envuelta en tortilla. La primera taquiza que se documentó fue en los tiempos de la conquista española, hecha por Hernán Cortés en Coyoacán para sus capitanes. Y según Bernal Díaz del Castillo en su crónica, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, se servía carne de cerdo con tortillas. ¿Sabías que la ballena azul no es el ser vivo más grande del mundo? El organismo vivo más grande y uno de los más viejos del mundo es la armillaria o conocida popularmente como hongo de miel, que habita debajo de las montañas azules de Oregón. Aunque no lo parezca, este hongo es enorme, solo que se encuentra oculto debajo del bosque. Se extiende por 890 hectáreas y su edad se calcula aproximada a los 2400 años. Por lo que es el ser vivo más grande del mundo tomando en cuenta que mide casi lo mismo que el Vaticano. Otro dato curioso del hongo de miel es que es comestible, aunque no siempre sabe bien, y en casos raros puede llegar a crear una pequeña intoxicación. ¿Sabías que? La radiación solar puede destruir el ADN, daña de forma irreparable a las células, eso nos deja vulnerables contra el cáncer. Una célula cancerígena se produce cuando ésta pierde la capacidad de detener su división celular y se replica de forma indefinida propagando las mutaciones. Pero nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa bastante curioso, lo que para nosotros es una simple quemadura después de ir a tomar el sol a la playa, en realidad son miles de células que se sacrifican para no propagar mutaciones dañinas. Por eso, nunca olvides utilizar bloqueador solar. ¿Sabías que? El panda es una de las especies animales más reconocidas y famosas del mundo. Sin embargo, también se encuentra en un estado de vulnerabilidad debido a la caza furtiva. Originario de China central, el panda gigante habita en regiones montañosas, principalmente las de Sichuan, y durante varios años se ha luchado por preservar la especie. La solución que encontró China fue establecer que todos los pandas que existen alrededor del mundo pertenecen al gobierno de China y solo se encuentran de préstamo en zoológicos y lugares de conservación a cambio de una cuota. Solo existen 2 pandas en todo el mundo que no pertenecen a China, se encuentran en México. ¿Sabías que el caracol es uno de los animales más dormilones? Este pegajoso amigo, si se lo propone, puede dormir por 3 años. Y una siesta regular para él es de 1 semana. Además de lentos, los caracoles son dormilones ya que no requieren de una gran cantidad de alimento. Se alimentan principalmente de plantas y frutos. Su vida es más larga de lo que nos imaginamos, pues si no los aplastan pueden durar hasta 15 años y en ocasiones algunos han llegado hasta los 30 años. A ellos les es muy útil poder dormir tanto, sobre todo cuando habitan en las zonas de desierto donde las temperaturas son elevadas durante todo el año. El caracol puede encerrarse en su caparazón y permanecer allí hasta 3 años, esperando a una buena lluvia. ¿Dónde viene el mito de que las cigüeñas traen a los bebés? No está muy claro si fue la literatura la primera en extender esta idea o si fueron las leyendas populares. En los años 1800, un elemento que ayudó a esta creencia es que las cigüeñas anidan cerca de las chimeneas porque están calientes y antiguamente se encendían, especialmente si había recién nacidos. Muchos relatos populares remontan el mito de la cigüeña a la antigua Grecia y la historia de una diosa vengativa llamada Hera. Hera se puso celosa de una hermosa reina llamada Gerana y la transformó en una cigüeña. La afligida Gerana trató de recuperar a su hijo de las garras de Hera y los griegos representaron al ave transformada con un bebé colgando de su pico. ¿Sabías qué? Acuarios de todo el mundo han tratado de mantener a tiburones blancos en cautiverio desde hace décadas, pero ninguno ha durado más de unos pocos meses antes de morir. Tener un tiburón en cautiverio es casi imposible. Los acuarios son un gran lugar para presenciar criaturas marinas, sin embargo, nunca verá a un tiburón blanco ahí. ¿Por qué? Al ser especies migratorias, están acostumbrados a viajar largas distancias, este ejercicio y la libertad es esencial para ellos.
Otra razón es que los tiburones usan los campos eléctricos para localizar objetos y ubicarse en el espacio. En pocas palabras, el privarlos de la libertad los deprime y los hace ser más agresivos. Estos gigantes son muy caros de mantener, ya que matan y comen todas las otras criaturas en los tanques, además se niegan a ser alimentados por los seres humanos. Para más datos curiosos como este, suscríbete y aprende algo nuevo todos los días.